Sí, Iglesia, estamos cumpliendo 30 años. Qué increíble, ¿no? 30 años de fe, de caminar juntos y de ver la mano de Dios obrando una y otra vez. Hoy quiero que hagamos un recorrido por nuestra historia. Vamos a visitar algunos lugares donde la iglesia creció y vamos a escuchar algunas voces que fueron testigos en todo este camino. Vamos al lugar donde todo comenzó. Acá comenzó todo, en este salón, Corrientes 2068. Era el año 1995 y con un grupo de hermanos dimos los primeros pasos de lo que hoy es la Iglesia Cristo Viene. El Señor nos había llevado, después de un momento difícil, a un lugar que era increíble para nosotros, porque era un lugar grande, un lugar que estaba expuesto para que muchos vinieran y bueno, y todo el grupo que conformamos ese primer tiempo de la iglesia, teníamos un mismo sentir, muy parecido a lo que dice la Biblia, ¿no? Que tenían los hermanos ese mismo sentir, deseos de congregarnos, deseos de hacer cosas. Era algo realmente maravilloso. Cada reunión era una fiesta. Me acuerdo una vez que llegamos y justo había un corte de energía en la zona, pero un hermano con mucha voluntad puso su camioneta sobre la vereda, prendió las luces de su camioneta y se iluminó el templo. Y nada impidió que ese día tuviéramos la reunión de adoración a nuestro Señor. Nos reuníamos con lo poco que teníamos, pero con un gran deseo de servir al Señor y compartir su palabra. Cuando estuvimos allí en calle Corrientes al 2000, teníamos un salón muy grande realmente. Se fueron agregando algunas sillas plásticas que algunos hermanos proveyeron, otros venían con sus propias reposeras y era muy gracioso entrar y ver a los hermanos atrás con las reposeras, las sillas adelante y algunos parados. Pero bueno, así empezamos. Quien estaba era, por supuesto, Eduardo, mi esposo, y también el pastor Mario. Y en ese momento estaban Eduardo y Mario Lipari, ¿no? Con Eduardo vivimos experiencias extraordinarias en cuanto a visitas, a experiencias con hermanos. Con Eduardo teníamos tiempos largos de oración, retiros en forma personal. Con Eduardo teníamos una entrega absoluta a lo que era el ministerio en ese momento. Por eso que yo lo recuerdo y lo tengo en mi corazón como algo fuerte y poderoso. Eduardo fue y es, si lo tengo que describir en una palabra, la palabra es fiel. Siempre fue una persona fiel. Fiel a la doctrina, fiel a la enseñanza. No se dejó doblegar por nada. Siempre fue adelante, aún en los momentos de debilidad. Empezó la hora feliz allí en Corrientes y Cerrito. Mi recuerdo es con las horitas felices y eso está en mi corazón grabado, ese trabajo que hacíamos ahí con los niños de ese barrio. Era todo muy precario, pero bueno, servíamos al Señor con un amor. También estuvo el grupo Quirios, que era el grupo de hombres que habían dejado adicciones. Y también estaba el Ministerio de Llame Ayuda. Con un grupo de hermanas, ellas atendían las llamadas para personas que estaban pasando momentos difíciles, con dificultades, necesidades. Aquí tuvimos nuestros primeros bautismos y comenzó nuestro compromiso con las obras misioneras, algo que continúa por la gracia de Dios hasta el día de hoy. Recuerdo que hacíamos conferencias misioneras con Pío Acet, que casi todos los años hacía conferencias que eran magistrales, eran hermosas. Fue fundamental cuando en el año 95 el pastor Pellegrina fue de viaje a una conferencia misionera en Corea del Sur y yo creo que allí vino la motivación grande para después el apoyo misionero y el envío misionero que hemos hecho más de una vez, ¿no es cierto? Y también orábamos para que Dios envíe misioneros de nuestra congregación, que sean enviados de nuestra congregación a las naciones. Eso me acuerdo muchísimo. Esa era la iglesia de ese momento, una iglesia pujante, una iglesia que miraba adelante
una iglesia que nos reuníamos a orar antes de las reuniones y hacíamos un recorrido por toda la manzana tomando autoridad en el nombre de Jesús para que Él obrara con poder, para que Él siguiera dando lo mejor a la iglesia y agregando a aquellos que obviamente hoy, después de 30 años, vemos como el Señor fue renovando y va poniendo personas y gente nueva y jóvenes que van trabajando para la gloria de Dios. Mirando hacia atrás, vemos que fue Dios quien comenzó esta obra. Durante un poco más de un año, nuestras reuniones fueron acá, el Club Buen Orden, España 2127. Alquilábamos el salón todos los domingos por la tarde y cada semana armábamos y desarmábamos todo para poder tener nuestro culto. Fue un tiempo de mucho esfuerzo, pero también de mucha unidad. Y se consiguió alquilar por unas horas a la semana, el domingo a la noche, la sede de un club muy pequeño, sus mesas, sus sillas. Eso nos lo alquilaban por un par de horas, 2 o 3 horas, los domingos a la tarde-noche. Era medio incómodo porque ya cuando estábamos promediando o terminando cada reunión, comenzaban a pasar los mozos y a lo mejor llevaban comida de un lado para otro, lo más discretamente, pero no quitaba que pudieran intervenir en causar una molestia, digamos. Sabíamos era un lugar temporal, porque Dios estaba obrando, preparando un lugar mucho más grande. Este fue el tercer lugar donde se reunió la iglesia, aquí en esta esquina, en la esquina de Corrientes y Casablanca. Bueno, llegar a Casablanca, por lo que recuerdo, significó un poquito, sentir un poco más propias las paredes del lugar, que quizás no lo teníamos así tan presente en el lugar anterior. Estaba muy cerca de la casa pastoral que alquilábamos en ese entonces. La usábamos también para reunión de los niños el día domingo, ya que en el salón solamente se realizaban las reuniones generales. La educación cristiana, por ejemplo, funcionaba en las casas. Nuestra casa estaba abierta para las clases de adolescentes. Bueno, la casa pastoral, que estaba también en el barrio. La escuela dominical se daba en un salón que estaba por fuera del salón en donde se tenía la reunión. Es decir, que los niños para tener sus clases debían salir a la vereda e ir a un salón que se encontraba a la vuelta. Y hoy día pensar en algo así es totalmente loco e impensado, pero qué lindo es ver que a pesar de haber tenido que tener las clases de esa forma, las clases se tenían. Y es ahí donde vemos cómo el Señor, con poco, de igual forma, hace mucho. En este salón estuvimos varios años y fue una etapa muy bendecida. Se realizaron casamientos, eventos especiales, reuniones de misiones y evangelismo aún en la calle. Aquí también cumplimos los 15 años y simultáneamente el Señor nos regaló el lugar donde íbamos a estar definitivamente. En diciembre de 2010 tuvimos nuestra primera reunión aquí, Suipacha 1051. Significó algo importante, porque es lo que esperábamos también, por lo que se estaba orando. Para mí fue un cambio grande el pasar de un templo chiquitito como era el local de Casablanca a un templo enorme como este, que para lo que estamos acostumbrados esto es enorme. Estaba toda la emoción, la alegría, el agradecimiento al Señor por el lugar donde íbamos a tener que empezar. Después de tantos años de movernos de un lugar al otro, Dios nos permitió finalmente
tener un espacio propio. Lo que se pensó en hacer en 5 años, esa remodelación, se terminó haciendo en 2. Y bueno, eso era una cosa maravillosa, ¿no? Y fue un shock venir a esta parte de la planta educacional en aquel momento. Como lo he mencionado muchas veces, realmente era una tapera, era un abandono total. Este salón estaba lleno de agua, con un montón de cosas que no servían. Con la ayuda del Señor y el esfuerzo de muchísimos hermanos, pudimos restaurar y acondicionar el templo, la sala educacional y la casa pastoral. Fue como darle años más de vida a la iglesia. Siempre tengan en cuenta esto, el templo y lo que es la parte de aquel lado, no, esto se hizo mucho después, eso se construyó en los años 1930, en la época de la depresión. O sea que prácticamente todo eso, estamos hablando casi de 100 años. Ya. Creo que es un buen testimonio que la presentación de la iglesia esté en condiciones. Fue algo hermoso porque veníamos de templos en templos que nunca eran propiamente nuestros, que no podíamos hacerle grandes cambios porque eran lugares alquilados o prestados. Y ahora tenemos a disposición un templo que es nuestro y que podemos poner a completa disposición del servicio al Señor. Fue un tiempo de mucha gratitud. Vimos cómo Dios proveyó cada uno de los recursos. Él confirmó, este era el lugar donde seguir creciendo. Es interesante porque consideramos en aquel momento como iglesia que era bueno que el pastor Eduardo tuviera una ayuda y que seguramente eso iba a agregar movilidad, oportunidades a la congregación. Fue un sueño cumplido, porque realmente eso fue una palabra que nosotros habíamos recibido en tiempo atrás, años atrás, y realmente en este lugar fue que se confirmó eso, así que para nosotros muy especial. Recuerdo bien de los hermanos que estuvieron en la ordenación, el pastor Bianchi, el pastor Patriti, y recuerdo que la iglesia estaba completamente llena ese día. Que el Señor puso a su lado una gran persona como es Cristian, en donde tiene un ministerio extraordinario, en donde Dios lo prepara, lo preparó, lo sigue preparando y le sigue dando abundancia de corazón, abundancia de espíritu. Verdaderamente el Señor nos bendice muchísimo con nuestros pastores, siendo ellos tan distintos, cada uno con sus cualidades y con sus formas de ser. Bueno, nosotros conocimos a la iglesia Cristo Viene gracias a que se abrió un anexo allá en Ramallo. Nosotros lo vimos como a que se interesaban por las vidas. Incluso hermanos se pudieron bautizar, pudieron tener un encuentro con Cristo. Lo que más me llamó la atención cuando llegué, porque recién estaba aprendiendo español, algunas cosas sí no comprendía bien, pero la presencia del Señor me llenó de tal manera y yo vi que independientemente si estaba en Brasil o acá, la presencia era la misma. Entonces siento que la iglesia es usada por Dios, genera un ambiente familiar, independientemente de su nacionalidad, cultura o apariencia, genera esto, exactamente este ambiente de pertenencia. El amor que uno siente cuando entra en una reunión es tremendo, uno se siente en casa y eso creo que nunca cambió, eso es algo que siempre nos caracterizó como iglesia. Siempre lo pienso, a mí me genera mucha alegría la iglesia en sí. Yo en la primera palabra que siempre se me viene presente es alegría. La iglesia es familia. Sí, es una bendición estar en una iglesia que se involucra en las misiones y ver que los jóvenes están involucrados, que vienen, que preguntan, que quieren servir al Señor. Lo que describe a la iglesia y lo que ven la gente que viene aquí verdaderamente es como que seguimos siendo familia, aunque somos mucho más que antes, pero seguimos siendo familia y el amor que siempre nos ha reunido. Bueno, y para mí la iglesia es familia, restauración. Es una casa de restauración la iglesia.
nuestro lugar. Una iglesia que tiene unidad, amor y el gozo de Cristo. Es servicio a aquellos que están perdidos. Es una iglesia que da amor. Esta casa es mi familia. Perseverante. Familia. En una familia no somos todos iguales, somos diferentes, pero cuando necesitamos estamos todos juntos. Por esto es una familia. Para mí la iglesia es mi casa. Como una familia. Esa es la palabra, familia. La iglesia es la familia que Dios nos regaló. Es nuestra casa como familia, porque somos una gran familia y lo sentimos así los unos con los otros, por el amor que reina, ¿no? Que siempre fue así la iglesia. En cuanto a la doctrina, es la misma, no cambia. Y eso es la esencia que tiene esta iglesia. Esta iglesia tiene una dirección, esta iglesia tiene un propósito, y ese propósito es llevar adelante el Evangelio más allá de las circunstancias. Es una iglesia solidaria, es una iglesia que brega por el bien de los demás, es una iglesia que da amor, es una iglesia que brinda contención. Lo que nunca cambió ha sido realmente, bueno, las prédicas que tenemos centradas en la Biblia, en la palabra de Dios y el amor. Yo creo que lo que nunca cambió es el amor. El amor primero de los pastores hacia cada hermano, hacia cada oveja que el Señor traía a la congregación. Y bueno, el amor entre los unos y los otros, yo creo que eso se perfeccionó en este tiempo. Cuando miramos atrás y vemos cómo en otros tiempos no teníamos nada de lo que tenemos ahora y por su fidelidad, de igual forma las cosas se pudieron hacer. Eso también es lindo verlo. El estudio correcto de la palabra y la enseñanza desde la palabra siempre, con mucho respeto y temor también del Señor en eso. Que Dios, aún con lo poco, también siempre se encarga de que su obra se lleve a cabo, y eso es hermoso también. Fueron 30 años donde vimos a Dios obrar, guiarnos y sorprendernos. Él abrió puertas, restauró vidas, sostuvo a su iglesia y la hizo crecer. Todo lo que somos y lo que logramos fue y sigue siendo por su fidelidad. Sigamos creyendo, sirviendo y caminando juntos. ¡Felices 30 años, iglesia!